Vamos a saludar cariñosamente esta semana a un grupo que se preocupa mucho del adulto mayor en Chile y sobre todo en la quinta región y acá en Santiago, que es Actualízate Chile, Jubilar, Fundación Adultos Mayores, Socialmente Activos y nosotros que somos la radio Yo Soy Digital Chile. Somos un grupo de personas, bueno, ellos son jóvenes, yo no tanto, y nos dedicamos solamente a digitalizar al adulto y el adulto mayor. Así que somos una agrupación que realmente yo le saco el sombrero porque no han surgido muchas más tampoco. Las otras está Bondad también, pero nosotros somos más antiguos. Así que un abrazo a todo este grupo querido que los conozco y la vocación se nota. Ahora saludo a mi querida Trinidad Siles, que nos trajo un cuento bien simpático, bien característico esta semana, y a Viviana Masoro, que siempre con su análisis nos sorprende. Adelante, Trini. Muchas gracias, amigas. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver nuevamente a un autor ruso, de quien conocemos poco, Mikhail Bulgakov, perdón, nacido en 1891 y alcanza a vivir alrededor de 60 años. El cuento se llama La garganta de acero. Así pues, me quedé solo. Yo había pasado los 24 años de mi vida en una gran ciudad. Aquí, en cambio, las veladas son extraordinariamente largas. Soñaba con la ciudad del distrito que se encontraba a 40 verstas de distancias. Tenía grandes deseos de escaparme de mi hospital para ir allá. Allí había electricidad, 4 médicos a quienes consultar. Yo mismo comprendía que aquello no era más que cobardía. Después de todo, justamente para eso había estudiado medicina. Una mujer con complicaciones, otra hernia estrangulada. Terminé la facultad con sobresaliente, pero el sobresaliente no es otra cosa. Es, no es la mujer con las complicaciones. Bajo mi brazo izquierdo estaban todos los manuales de cirugía práctica ilustrados, pero el 29 de noviembre me despertó un estruendo en la puerta. A las 11 de la noche trajeron a una niña. Toda la plantilla de ayudantes me esperaba con las batas puestas. Yo no era más que un médico de 24 años que se había graduado 2 meses atrás y que había sido designado para dirigir el hospital de Nikolkowe. Llevaba en sus brazos una mamá con un envoltorio que acompasadamente emitía silbidos y respiraba produciendo un sonido sordo. El rostro de la madre estaba demudado. Vi a una niña bella de unos 3 años. Una extraña turbación anidaba en el fondo de sus ojos y comprendí que era miedo. La niña se asfixiaba. Mi primer diagnóstico fue exacto y lo más importante, coincidió con el de las comadronas que tenían mucha experiencia. La niña tiene un garrotillo diftérico. La garganta ya está cubierta de falsas membranas y pronto se cerrará completamente. La madre entregó la niña a la abuela y se arrodilló delante de mí. Me ahorcaré si se muere. La abuela se puso a rezar mientras la niña continuaba respirando con un silbido de serpiente. La madre me suplicó con voz abatida: dele unas gotas. ¿Qué gotas le voy a dar? La niña se está asfixiando, la garganta se ha cerrado. Durante 5 días seguidos has descuidado a tu hija a 15 verstas de donde estoy. Ahora, ¿qué quieres que haga? Tú lo sabrás mejor, padrecito, comenzó a lloriquear la abuela en mi hombro. Cállate. Me dirigí al enfermero y le ordené que cogiera a la niña. Entonces pude examinarla. Nunca antes me había enfrentado con la difteria. Ya es demasiado tarde. La niña se está muriendo. Solo hay una cosa que podría ayudarla, una operación.
Es necesario hacerle un corte en la parte inferior de la garganta e introducir un tubito de plata para dar a la niña la posibilidad de respirar. La madre me miró como a un loco y protegió a la niña con sus brazos, mientras la abuela se ponía a refunfuñar de nuevo. No, no dejes que la operen. Lárgate, abuela, le dije con odio. La madre se echó a llorar. Basta, le dije. Le doy 5 minutos para pensarlo. No aceptaron. No acababa de pensarlo cuando una voz ajena salió de mi interior. ¿Se han vuelto locas? Acepten. Ya se le están produciendo azules las uñas. Aceptaron finalmente. Esterilicen de inmediato el bisturí, las tijeras, las grapas, la sonda. Cogí un libro, lo hojeé y encontré una ilustración que representaba una traqueotomía. Jamás había visto cómo se hacía una traqueotomía. Sentí que había caído sobre mí un asunto terrible y difícil. La acostaron, la sujetaron, le limpiaron la garganta y la untaron con yodo. Yo tomé con decisión el bisturí. De la parte inferior del corte brotó una sangre oscura que inundó de inmediato la herida y comenzó a correr por el cuello. Comencé a apretar con pinzas los bordes de la herida. Sentí frío y mi frente se humedeció. Me arrepentí profundamente de haber ingresado en la Facultad de Medicina, de haber aceptado venir a este remoto lugar. Metí una pinza al azar en alguna parte próxima a la herida, la cerré y la sangre inmediatamente dejó de correr. De un modo mecánico y totalmente incoherente, estuve hurgando en la herida en busca de la tráquea. Podía no haber propuesto la operación y Lidka habría muerto tranquilamente. Ahora morirá con la garganta desgarrada y nunca jamás podré demostrar de todas formas que habría muerto. Me imaginé los ojos de la madre. De nuevo levanté el bisturí y sin sentido alguno corté profunda y bruscamente a Lidka. Los tejidos se separaron. Apareció ante mis ojos la tráquea. Solo veía una cosa, los anillos grisáceos de la tráquea. Hundí el afilado bisturí en la tráquea, que comenzó a salirse de la herida. El enfermero se estaba desmayando por el calor. En ese instante entonces la comadrona principal asumió y cogió el gancho que tenía el otro hombre. Continúe, doctor, dijo. Introduje el bisturí en la tráquea y luego metí en ella un tubito de plata. El tubo entró con facilidad. Reinaba el silencio. Yo veía cómo Litka se ponía cada vez más azulada. Quería abandonarlo todo y echarme a llorar. De pronto Litka como, arrojó como una fuente los sucios coágulos a través del tubo y el aire. Entró en su garganta. La niña respiró y comenzó a llorar fuertemente. A pesar del cansancio y del velo del sudor que me cubría los ojos, vi los rostros felices de las comadronas. Una de ellas me dijo, ha realizado brillantemente la operación, doctor. Sacaron a Lidka envuelta en una sábana. De inmediato en la puerta se presentó la madre. ¿Y bien? Preguntó. Le contesté con una voz muy serena. Tranquila, vive y seguirá viva. Mientras no le saquemos el tubito, no podrá pronunciar una palabra. Ordené que le inyectaran alcanfor a Lidka y que por turnos hicieran guardia. Luego me fui a mi apartamento. Me acerqué al diván, me acosté vestido e inmediatamente dejé de ver cualquier cosa. Me quedé dormido y ni siquiera soñé. Pasó un mes, otro. Estábamos rodeados de nieve y la consulta crecía de día en día. En una ocasión, ya al año siguiente, entró en mi consultorio una mujer llevando de la mano a una niña exageradamente abrigada. La reconocí. Era Litka. Dejamos al descubierto la garganta de Litka. En su cuello rosado había una cicatriz vertical de color marrón y dos cicatrices transversales delgadas
las de las costuras. Todo está en orden, dije. Pueden dejar de venir. Se lo agradezco, doctor. Muchas gracias, dijo la madre. Litka no tenía deseos de decirme nada. No volví a verla nunca más. Habíamos comenzado a las 9 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche. Yo, tambaleándome, me quité la bata. La comadrona principal me dijo, tal cantidad de pacientes debe agradecérsela a la traqueotomía. ¿Sabe lo que dicen en las aldeas? Que a Litka, en lugar de su garganta, usted le puso una de acero y se la cosió. Viajan especialmente a la aldea donde vive la niña para verla. Ya tiene usted fama, doctor. Lo felicito. ¿De modo que creen que vive con la garganta de acero? Pregunté. Sí, eso creen. Usted, doctor, es excelente. Es un encanto ver la sangre fría con que opera. Sí, yo, sabe usted, jamás me pongo nervioso. Me despedí y me dirigí a mi apartamento. Caía una nieve gruesa que lo cubría todo. El farol ardía y mi casa estaba solitaria, tranquila y grave. Y yo en el camino solo deseaba una cosa, dormir. Es un cuento más largo. Si quieren completarlo, lo pueden obtener en internet. Es un cuento de un médico. No cabe duda que una descripción como esta puede venir simplemente de un médico. Quizás un escritor no lo hubiera alcanzado con esa eficacia y precisión de los términos. Y bueno, después de esta lectura le cedo rápidamente el micrófono a Viriana. Gracias, Trini. Bueno, Ceci, voy a compartir una, Perfecto. lo que es la tapa del libro, que aquí lo vemos, Morfina, que fuera publicado en 1926 y cuyo primer relato justamente se llama Morfina, porque nuestro literato médico, médico literato, no sabemos, bueno, después priorizó la literatura, eh, por, por dolores y demás, empezó a consumir morfina y fue, digamos, le costó mucho, ¿no? Superar la adicción. Y después de este primer relato, que por supuesto es autobiográfico, como también los otros que forman parte, continúan lo que se llaman relatos de un joven médico, entre los que se encuentra justamente La garganta de acero. Y a mí me gustó compartirles esta etapa, que es de aquella época, y me gustó que quedara así con los bordes borrados, porque me imagino que es la sensación que uno debe tener en medio de una tormenta o en medio de un camino helado cubierto de nieve, ¿no? Que eso es un tema que se reitera en el cuento. O sea, abre hablando de una tormenta y cierra hablando también de la nieve. Y por eso quería compartirles el primer párrafo, que yo creo que es uno de los que tiene más carga literaria, porque después, como bien dijo Trini, la descripción de la operación y de la enfermedad es muy de la especialidad, muy de la medicina, ¿no? Pero acá dice, así pues me quedé solo. Me rodeaban las tinieblas del mes de noviembre mezcladas con torbellinos de nieve que había cubierto la casa. La chimenea aullaba. Yo había pasado los 24 años de mi vida en una gran ciudad y pensaba que las tormentas aúllan solamente en las novelas, pero resultó que también en la realidad aúllan las tormentas. Es como que nos ubica en ese lugar desolado, donde le tocó iniciar su carrera como médico director de un pequeño hospital, ¿no? Y aparece todo el tiempo este anhelo por la vida en la ciudad, hospitales con más colegas especializados,
y este lugar donde él está solo, si bien rodeado de gente con mucha experiencia, pero como médico es el único, y es el director, tremenda responsabilidad. Y por eso rescata a las comadronas. Bueno, después hablaremos un poquito del incidente del enfermero, pero refiriéndonos al título y el libro donde sale publicado este cuento, entre otros cuentos que refieren a situaciones de su vida como médico, me gustó compartirles esta portada. Y respecto al título, La garganta de acero o La tráquea de acero, como fuera traducido según diferentes traductores, valga la repetición, eh, tiene que ver claramente con el núcleo duro del cuento, ¿no? Es decir, uno, bueno, la semana pasada hablábamos de abdomen, o sea que venimos un poco en la línea médica, y uno se quedaba pensando, bueno, ¿a qué va o hacia dónde va? Y acá nos encontramos con otra parte del cuerpo humano, una garganta, pero que es de acero. Y está bueno el título en el sentido que es realista y es simbólico, porque sí, para poder salvarla tuvo que introducirle ese tubito de plata, bueno, que después se retira y se cura y se cose para que vuelva a la normalidad, pero que en la imaginación de la gente, en el desconocimiento de la gente, gente muy simple, gente de un medio rural, quedó el concepto de que le había puesto una garganta de acero. Por eso la niña había sanado tanto. Y acá vemos un contraste que el autor nos muestra todo el tiempo, que es no solo el contraste entre la ciudad y el campo que ya veíamos, sino también entre el académico, el formado, ¿no? Que viene de la universidad, y las personas del pueblo, las personas sencillas que desconocen, y a mí me impactó mucho porque hasta contradicen su decisión, ¿no? Dice, dele unas gotas, para ellos la solución estaba en unas gotas, y él dice, no, hay que operar, y la oposición a operar, ¿no? Como muestra la, yo digo, incapacidad con todo respeto de comprender la profundidad de un problema y dejarlo en la decisión del especialista o de la persona formada, que es el médico, ¿no? Así que bueno, el título condensa muchísimo, muchísimo del contenido y deja una referencia a lo que lo hizo famoso y le trajo mucha clientela y el reconocimiento de sus pares inclusive. Así que bueno, los dejo en manos de Ceci, después seguimos conversando que hay muchas cosas interesantes para compartir. Vivi. Eh, yo un poco sentí lo mismo, la simbología que vi acá fue la tormenta de nieve, la lámpara de petróleo que nos indica en los tiempos que él se encontraba, los libros de cirugía que lo nombró, que cada vez que los podía mirar los miraba, la niña enferma, que es la catalizadora del cuento, el- Bueno, la garganta de acero y las figuras femeninas de la madre y la abuela. La tormenta de nieve yo sentí que era, que bien que la Bibi puso esta imagen porque simboliza el caos, ¿cierto? La incertidumbre y reflejaba el estado mental del personaje como si en blanco, atrapado en una situación totalmente desesperada, en un entorno hostil, frío, y un poco el estado, cuando él dice tormenta, es como el estado emocional en que se encuentra el doctor. La lámpara de petróleo sentí que era como los recursos que él tenía. Uno ya se va a esa época y dice, chuta, es como bien hostil. Los libros de cirugía un poco reflejaban la realidad de la práctica del doctor frente a la realidad que era compleja y aterradora. La niña enferma, sentí un poco que él se identificó porque era la vía frágil, la inocencia de la niña, su lucha por respirar, me dio la sensación que él también tenía esa lucha por superar este miedo, un poco cataliza a la niña con el miedo que él tenía.
pero al final él, sentí que él tenía dos personalidades porque él tenía mucho miedo y hablaba consigo mismo y a la vez sacaba la voz fuerte y las retaba, ¿cierto? Las retaba y sentí que había una dualidad. La garganta de acero, vi que un poco la capacidad de superar los obstáculos de la medicina frente a un problema natural que ella estaba sufriendo. La figura femenina, la madre y la abuela, la resistencia al cambio, en el caso de la abuela, ¿cierto? Decía, no, gotitas. Y la mamá, desesperanzada, pero con fe de que iba a resultar todo. El conflicto, aquí un conflicto entre tradición y la modernidad, superstición y la ciencia. La verdad que el autor lo expone sumamente bien. A mí me costó un poco, pero sentí que me iba a la época. Le doy la palabra a la Trini para ver en cómo más nos puede apoyar. Adelante, Trini. Bueno, cuando yo recién me enfrenté al cuento, pensé incluso que era un cuento de terror. Sin embargo, se me abrió el apetito cuando fui leyendo y me encontré con un contexto totalmente humano en el que se presenta un médico con todas las inseguridades que tiene al iniciar una pega que además es práctica y que la tiene que hacer con la salud y la gente. Si él se equivocaba, bueno, ahí perdía, era su puerta de entrada, era la prueba primera que tenía que desafiarse a sí mismo y mostrarle al mundo que él era capaz de ser médico. Y entonces este hombre, Bulgakov, es impresionante cómo nos acerca al monólogo interior, a la corriente de conciencia, al mundo interior en el que está el protagonista, asumiendo este desafío para él. Él está aterrorizado. Primero se siente tremendamente solo en un lugar frío, inhóspito, alejado del mundo y además inseguro, porque por más que haya sido el primer alumno, por más que haya sido excepcional en lo que hacía, estaba lo mismo, estaba dudando de sus capacidades, porque humanamente se siente todavía inestable, no ha tenido mucha práctica y esta es la primera que de alguna manera lo reta a demostrarse como médico. Y entonces esa forma en que él mismo va pensando cómo no me voy corriendo al hospital donde yo me formé, cómo estoy aquí solo, no cuento con nadie a quien consultarle, salvo los libros. Y ante la necesidad, ante la urgencia, no le queda otra que proceder, sobre todo para tratar de salvarle la vida a esta niña y enfrentarse además a la realidad, tal como tú decías, Cecilia, de un pueblo que se resiste a un cambio o a algo que además le puede quitar a la niña de sus brazos. Y entonces se enfrenta ante la incultura, ante el desconocimiento, ante las tradiciones que quieren mantener las gotitas y no la experimentación de una operación. ¿Qué locura es esa? Y entonces él con una espontaneidad mágica se atreve a hacerle frente a esas mujeres y les dice todo lo que les dice, ¿no? Se han vuelto locas, incluso a la abuela, que es la más ancestral, le dice, apártese de mí. Y con una naturalidad, él actúa y tiene el apoyo además del equipo médico, que tampoco sabe cómo opera ni qué tal calidad de médico es. Sin embargo, se la tienen que jugar todos y lo hacen. Y afortunadamente él estaba bien preparado. Yo no dejo de preguntarme si él no hubiera sido el mejor alumno, si hubiera sido uno cualquiera, ¿hubiera podido hacerlo también? Creo que sí. Un médico está capacitado ya para empezar y entonces este escritor, de una manera pero eh, transparente, nos va manifestando quizás su propia experiencia en su vida profesional. A mí me iluminó este cuento y sobre todo me conectó perfectamente a la situación, me hizo vivir la situación.
y ponerme de un lado y del otro. Si yo fuera la madre, ¿actuaría de la misma manera o confiaría en un chiquillo que está empezando, a quien le estoy entregando la vida de mi hija? Pero al menos los terminan de convencer de que las gotas no servían para nada. Había que hacer lo que fuera. Y bueno, ahí quedan las dos mujeres aterrorizadas a la espera. Mucho más que contar, quizás al final yo me ponga con unas palabritas más. Viviana, te cedo nuevamente la palabra. Gracias, Trini. Sí, yo creo que si lo leyéramos desde el presente, con las categorías del presente, podríamos afirmar que además de ser el mejor alumno, supo gestionar sus emociones, o sea, supo poner en juego la inteligencia emocional, porque si se hubiera dejado llevar por el miedo, por la angustia que le producía insertar el bisturí en la garganta de una niña, no hubiera hecho la operación. Sin embargo, a través de ese monólogo interior, nosotros vamos viendo eh, cómo se interpela a sí mismo, ¿no? Cómo dialoga consigo mismo y va animándose a hacerlo, por momentos se arrepiente, ¿para qué lo dije? Cuando la mamá le dice, no, no lo hagamos desde ningún punto de vista, entonces poco se relaja, pues dice, ah, bueno, no voy a tener que operar, pero después le queda el cargo de conciencia, si no la opero se muere. Entonces es muy interesante ver cómo él va dominando esas emociones extremas, que se me ocurre que se le presentan a los médicos ante cada operación, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, voy a confesar algo, las series de médicos, y yo a veces veo también que está todo muy romantizado y agrandado, yo veo cómo reaccionan y las cosas que tienen que hacer y cómo se les presentan, y seguramente en cada quirófano, en cada sala de operaciones, debe haber momentos de mucha tensión y de mucha conflictividad, y donde el médico tiene que tomar decisiones inmediatas controlando sus propias emociones. Ahora vos hablabas un poco de esto de la respiración, y Cecilia también, de la respiración de la niña y de la respiración de él, y yo en realidad también el tema de la falta de aire y de la toxicidad y de la falta de irrigación y de buena oxigenación de la sangre, eh, se ve en Morfina, que donde él, en su primer cuento, donde dice, donde describe las sensaciones de un morfinómano y dice, no es un estado de angustia, sino una muerte lenta, la que se apodera de un morfinómano si lo privan tan solo 1 o 2 horas de su morfina. El aire ralea, es imposible inhalarlo, un poco lo que estaba sucediendo con la niña y lo que después le sucede a él en el momento de angustia. En el cuerpo no hay una célula que no ansíe. Eso no se puede definir ni explicar. En una palabra, la persona deja de existir, está desconectada. Es un cadáver que se mueve, añora, sufre, no desea nada, no piensa nada más que en morfina. Y creo que es lo que le pasa a la niña. La niña necesita el aire, pero ella depende de que otro se lo provea. Y es el médico, en este caso, el que tiene el poder a través del bisturí de eh, cortar esa garganta de una pequeñita, que además él dice es muy bella, parecía un ángel. O sea, cuántas de emociones ahí contenidas, ¿no? Que se le van dando y al fin decide hacer la operación un poco con ensayo y error, ¿no? Porque primero no la logra totalmente, después sí logra llegar a la tráquea, cuya aparición es como algo maravilloso para su percepción, insertar el bisturí donde corresponde, colocar la cánula donde corresponde y darle aire, volver a la vida a esta niña que ya se estaba poniendo azul. Realmente muy, muy fuerte. Podemos comentar también
que este escritor fue perseguido por la censura bajo Stalin en la Unión Soviética y, y él, bueno, igual siguió escribiendo y creo que Trini después se referirá un poco a Margarita y el maestro, pues El maestro y Margarita, que es una de sus novelas más maravillosas. Y cuando se le prohibió publicar en 1929, su carrera terminó un poco como médico y como sus contemporáneos, la historia los tocó demasiado de cerca y los dañó de manera irreversible. Esta frase me pareció impactante porque son historias de supervivencia, son historias de vida, son historias de lucha, y gracias a Dios nos llega hasta el día de hoy su literatura, y yo ayer la vi a Trini personalmente y le agradecí, porque siempre nos trae un autor nuevo, para mí absolutamente desconocido, y también nos trae historias, situaciones, épocas, contextos geográficos, históricos, que nos enriquecen a todos. Así que, queridos escuchas, pónganse en campaña, porque además es muy lindo el reflejo, con esto termino, de la época, porque por ejemplo el garrotillo es lo que hoy llamamos difteria, gracias a Dios ha sido erradicado, gracias a las vacunas. La versta es una unidad de longitud de aquella época que equivale a 1066,8 metros. Las comadronas eran las parteras, las que colaboraban en la parte obstétrica. El alcanfor, es que algunos lo conocemos de oídas, pero que en ese momento se usaba como sustancia anestésica. Y hay una alusión al pequeño Dodderlein que me costó mucho encontrar de qué se trataba, y es justamente, se supone, un libro de un obstetra, un ginecólogo de la época, Albert Sigmund Gustav Dodderlein. Y parecía que esta era un poco su obsesión porque tenía muchos libros de obstetricia y el pequeño Dodderlein. Y va y le aparece un caso de difteria, ¿no? Como la vida de los médicos se ve sacudida por lo inesperado, por la urgencia, y hay que salir a resolverla. Así que también creo que es un homenaje a a los médicos jóvenes y aquellos que asumen con tanta seriedad y con tanto amor la tarea de salvar y de curar. Así que gracias. Adelante, Ceci. Sí, es verdad, yo tengo un sobrino que es médico y la verdad que la profesión de ellos es nuestra vida. Vivimos o morimos o quedamos con secuelas, la verdad que es sumamente importante. Yo después me fijé en los aspectos psicológicos, el miedo y la inseguridad del protagonista. El miedo que él tenía era no estar a la altura de las circunstancias, un poco como médico. La responsabilidad y del deber profesional. El autor aquí nos refleja con una total maestría la inseguridad que él tenía como médico joven y su sentido del deber. La verdad que el deber lo llamó más fuerte que su propio miedo, ¿cierto? Porque al final hizo la tremenda cirugía de la garganta de acero. La desesperación y esperanza. Había una montaña rusa acá de emociones que reflejaban un intenso estrés, pero la profesión médica donde al final él tomó la decisión crucial de que tenía que salvar la vida. Eso fue más importante, su juramento como médico. La evolución del protagonista, fue algún crecimiento personal, marca un antes y un después de su confianza en lo que él había estudiado, y una evolución psicológica también sentí en un testimonio de profesionales de la medicina a lo largo de su carrera. Sentí que él, con su primer caso, él ya dio un tremendo salto. La autoestima, la duda, la responsabilidad moral que tenía. Los personajes aquí era el doctor, la madre, la abuela y la chica. La verdad que un cuento sumamente interesante y un poco la superstición del pueblo después
lo hace a él muy famoso. La superstición del pueblo no justificó la ciencia, no, ahí no siguió permaneciendo en la gente el, la garganta que ellos le pusieron de acero de la chicota. Adelante, Trini, que parece que tú querías decirnos algo más. Sí, con esto termino, ¿no? Gracias por sus comentarios. Me llama la atención la humanización que tienen en general los médicos, ¿no? Hay otros tres médicos que no alcanzaron a ser todos médicos, sin embargo, sí se dejaron marcar por lo que les toca vivir, que es la experiencia médica frente al dolor, al sufrimiento. Estoy pensando en Summerson Maugham, por ejemplo, que alcanzó a estudiar 4 años medicina y él siempre agradeció en su carrera como escritor la experiencia médica porque fue justamente la que lo acercó al corazón del hombre, al sufrimiento, a tener empatía con los pacientes. Creo que Chekhov lo hizo incluso como médico. Él, con una capacidad de acercamiento a sus pacientes, no solamente los atendía en forma gratuita muchas veces, pero también captó de ellos una cantidad de temas que podían convertirse después en ficción y así lo hizo. Y estoy pensando en otro gran escritor que es Cronin. Cronin también tiene un libro que es una maravilla, que es La Ciudadela, pero él mismo, en forma autobiográfica, va relatando hechos que están vinculados con, bueno, el sanar enfermos, el curarlos, el enseñarles, instruirlos con hábitos para evitar las enfermedades, en fin. Creo que esa combinación de literatura y medicina tiene mucho que decir. Ahora, en el caso de este hombre, él optó por ser más médico que literato. Chekhov, en cambio, lo hizo en forma más pareja. Ninguno de los dos dejó de ser médico, pero Chekhov se dedicó más a la escritura y terminó siendo un maestro dentro de la literatura, ¿no? Pero creo que la misma vida, y ya lo dijo Vivi, su propia experiencia humana, porque a él lo hirieron prestando servicios como médico en la Primera Guerra Mundial y después tuvo que vivir las secuelas de las consecuencias y optó por la morfina. Incluso se hizo adicto de ella, pero en un momento dado decidió dejarlo. Por eso es que él mismo pudo contar de esa manera tan reveladora y tan auténtica la experiencia del cuento Morfina. Muy bien, yo con esto cierro y los abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Sí, Trini, me sumo a lo que Vivi dijo, de agradecerle a la Trini, autores nuevos, los cuentos, muy interesante y para mí en lo personal el desafío de ir desmenuzándolo, que me imagino que Ujú. para los radioescuchas también, y gracias a la Vivi también por su tremendo análisis. Un abrazo muy grande, hasta la próxima semana. Dios. Chao. Este cuento es especialmente para todos ustedes, un tremendo trabajo de Trinidad Sil de traernos un autor nuevo, el análisis espectacular de Viviana. Si te gustó el cuento, anda a tu teléfono, busca Radio Yo Soy Digital Chile y busca donde está el rectángulo donde dice suscribirse, sin costo, gratuito. Y también comparte con todas las personas. Tú no sabes a quién le va a agradar, a quién le va a servir o a quién tú mismo le vas a incentivar la literatura. Muchas, muchas gracias de parte del equipo.